bueno, siempre el agradecimiento de ratito de conversa, del abrazar a estos caminantes, de Voces en Lucha. Y lo primero que preguntamos es quién es la persona que entrevistamos y dónde estamos. Mi nombre es Dolores González Arabia. Yo actualmente soy coordinadora de un área de transformación positiva de conflictos sociales de Serapaz. Serapaz, una organización dedicada a la construcción de paz y la transformación de conflictos, que fundó don Samuel Ruiz en el marco de los diálogos de paz en Chiapas. Qué importante esa figura, ¿no? Ah, sí, para nosotros ha sido una figura de inspiración, de referencia, de aprendizaje y también de mucho cariño, ¿no? Con nosotros fue, además, como dicen los indígenas, un tatic muy amoroso, ¿no? Sí. Portador de ese amor revolucionario. Así es, quizá realmente difícil entender su figura en ese momento con tanta claridad de aquello que había que preservar, que era la capacidad de los pueblos de autogobernarse, de autoorganizarse para la defensa de su territorio y su propio futuro, ¿no? Tuvo una claridad inexplicable, yo diría, en su momento histórico, que la verdad lo convirtió en la punta de lanza de lo que después es una agenda que para nosotros es fundamental, la agenda de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Para nosotros, pienso, momento histórico, generación que prepara lo que viene, ¿no? Sí. Muy importante ese respeto por el quiénes son y no intentar cambiar eso a esos pueblos, ¿no? Como en las estructuras capitalistas insisten en hacer. México es muchos Méxicos. Cuéntanos un poco como un contexto, porque además estamos en un momento como complicado. ¿Qué nos podrías decir del país en el que vives? Pues mira, yo creo que para entender al país hoy necesitamos levantar la mirada casi a un momento histórico que tiene ciertas condiciones estructurales y ciertas condiciones coyunturales, ¿no? Decíamos estructuralmente en un momento sistémico donde se cruzan varias tendencias en un cambio civilizatorio, en una crisis civilizatoria que nos obliga a situarnos, digamos, de una manera mucho más estructural para leer lo que está pasando, ¿no? Y decíamos, una de las grandes tendencias tiene que ver con esta tendencia a la catástrofe ecológica, todo lo que está pasando con la devastación y la depredación del medio ambiente. Otra que tiene que ver con la situación de incertidumbre, crisis, desigualdad en que se vive la reproducción actualmente material de la sociedad y las comunidades. Y la tercera, la que tiene que ver con estas situaciones de guerra, donde decíamos la guerra cambió de carácter, ya no es un medio, sino es un fin en sí misma. La guerra tiene enormes ganancias, nuevos mercados, la violencia genera nuevos mercados, terriblemente crueles, pero también terriblemente rentables, ¿no? Entonces, México vive en el cruce de todas estas tensiones, una coyuntura de cambio en que la sociedad se movilizó en una apuesta de esperanza, diría yo, que es uno de los grandes movilizadores sociales, pero que se está encontrando con enormes obstáculos para que esa posibilidad se concrete, ¿no? Y son obstáculos estructurales, sistémicos, históricos, que nos están llevando a un punto de enorme complejidad. La esperanza es diferente del enamoramiento y parece que este gobierno enamora, ¿no? Dicen unlover, ¿no? Cuéntanos por qué. El personaje se viene construyendo desde hace muchos años y lo que yo veo es que es alguien que, como tiene convicción en lo que dice, más allá de la demagogia, diría yo, es esta convicción de que realmente se está construyendo un cambio histórico y que entonces el discurso, la persona, las formas, los símbolos se alinean en esa propuesta, en ese proyecto, y sí logra un nivel de impacto social, de convicción, de seguimiento, de respaldo muy importante. Tiene una estrategia o una forma de comunicación que logra conectar con un amplio sector social y que yo diría, pues lo escoge u opta por este proyecto
pues en una coyuntura de desgaste, de hartazgo, de miedo, de desencanto muy grande, ¿no? Y entonces esta figura logra plantear la posibilidad de que algo cambie. Y en ese sentido sí, es una figura que logra este enamoramiento. No solamente ellos están con él, ¿no? Yo, y lo comentamos hace mucho, creo que este proyecto reúne vertientes muy distintas. Hay una vertiente de luchadores sociales, de movimientos y todo que se une a este proyecto. Hay una vertiente de los seguidores del líder, los AMLovers, están ahí con enorme fuerza desde hace tiempo construyéndose, también como una vertiente de respaldo incondicional. Y hay otra de oportunismo tremendo, que alguien llamó alguna vez el Arca de Noé, donde se subieron todos los que no se querían ahogar en la debacle política de los partidos tradicionales. Y entonces, claro, eso es una mezcla muy complicada para encabezar un proceso de cambio. Pero bueno, ahí está el personaje tratando de darle coherencia a todo eso, ¿no? ¿Crees que gran parte de estos consensos que ahora le apoyan, estas mayorías que apoyan al gobierno actual, en algún momento serán informadas y adquirirán el conocimiento? Pues mira, yo pienso que todos los proyectos políticos tienen una primera etapa en la que se tratan de construir una viabilidad de más largo plazo, ¿no? Entonces, ¿dónde es posible que este proyecto político esté sentando las bases de su viabilidad más de medio o largo alcance? Creo que esta propuesta de los programas sociales, la posibilidad de una redistribución del ingreso a través del aumento salarial, esto que tiene que ver con el ingreso social, puede ser uno de los ejes de esa viabilidad, ¿no? Creo que su estrategia de comunicación también pretende hacerlo viable a futuro en el entendimiento de lo que... Pero quizás la apuesta principal es que realmente logren reducir los índices de violencia. Y seguramente están poniendo allí una energía muy importante. Entiendo que hay otra apuesta que para mí es mucho más difícil, bueno, no sé si es más difícil que la seguridad, es difícil decirlo, pero es una apuesta que están haciendo a que, y desde hace tiempo lo planteé así, la energía, sobre todo la energía de petróleo, pueda ser como una palanca del desarrollo nacional, una palanca de la economía. Nosotros vemos que eso no es viable, pero hay una apuesta por eso, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus apuestas de corto plazo para intentar una apuesta de largo plazo. Eso es lo que pareciera estar sucediendo, ¿no? Bueno, los temas de corrupción, encontrar 2 o 3 caminos, digamos, de combate a la corrupción o de procesos anticorrupción que levanten la credibilidad a ese punto. En fin, me parece que estamos en la etapa de construirse las condiciones de viabilidad de un proyecto de mayor alcance. En los territorios ya, para aterrizar, ¿no? Las condiciones nunca son ideales, no hay, ahora además es como que se han separado las tendencias y hay como más fragmentación, ya no hay tantos acuerdos. ¿Cómo operáis en un lugar donde hay conflicto, donde la propia comunidad no se pone de acuerdo? Bueno, llevamos 20 años ya en la que se ha ido desarrollando este proceso de despojo de los territorios, ¿no? Y el avasallamiento ha sido tremendo. Más o menos se calcula que 600, 700 conflictos socioambientales están abiertos al momento actual, sin considerar muchos de los urbanos, que a veces son más efímeros. Pero el problema es que estos conflictos no logran articularse, no hay una agenda común, una convergencia común, pues por la diferenciación estratégica, digamos, de estos movimientos, ¿no? Quienes están planteando una estrategia de impugnación, es decir, de no reconocimiento del sistema como un interlocutor, del Estado como un interlocutor legítimo, con el cual puedan llegar a acuerdos para transitar esta etapa o al menos construir condiciones más favorables para la defensa de los territorios. Quienes han colaborado con el Estado y están suscribiendo con él los acuerdos para que megaproyectos, planes de infraestructura, etcétera, avancen en una colaboración mutua, participando afirmativamente en las consultas, y quienes están en una estrategia de negociación, confrontación, ¿no? Una estrategia más tradicional de los movimientos sociales.
Las tres vertientes están en el territorio y creo que mantienen una situación de fragmentación muy alta. Entonces, el Estado se comunica con la capa de las autoridades formales de las comunidades, básicamente autoridades agrarias, autoridades municipales, delegados municipales en las comunidades, digamos, autoridades tradicionales. Y están las resistencias sin espacios de interlocución en este momento que les permitan posicionar claramente su perspectiva tanto de la defensa del territorio como de las alternativas de desarrollo o las autonomías, ¿no? Entonces, un momento difícil. También te diría complejo el lado del Estado, porque a nivel del territorio encontramos por este lado estas resistencias sin espacios de una interlocución articulada que permita plantear una agenda de defensa del territorio más clara. Por el otro lado, un gobierno que está impulsando una reforma al artículo 2 constitucional que genera nuevas garantías para la libre determinación y la autonomía, nuevas garantías para la defensa del territorio y para la defensa de los derechos indígenas en general. Entonces, son como estos mensajes muy contradictorios en la coyuntura que hacen mucho más complejo encontrar una vertiente única de organización. Claro, esa propuesta en común, ¿no? Así es. No se lee todo en blanco y negro, y eso es lo que nos hace en este momento mucho más difícil encontrar la estrategia convergente. Quizás lo que sí notáis es, bueno, o mejor, te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Cómo notáis la construcción de la comunidad, de lo colectivo? ¿Hay construcción? Sí. ¿Se está generando más? ¿Se está debilitando? Sí, fíjate que eso es interesante, porque yo creo que quizá ese es un punto en donde, sin que necesariamente se construya a partir de un acuerdo, sí se construye en todas las vertientes, ¿no? Todos estamos claros que la única energía que no se desperdicia es la que se va al proceso social de base, en cualquiera de sus modalidades. Pero se expresa también en que hay una proliferación, diría yo, de propuestas autonómicas, alternativas en diferentes campos, ¿no? Desde las reivindicaciones de autogobierno que están apareciendo, no solo las tradicionales de Chiapas, sino otras no tradicionales en Chiapas, de gobiernos comunitarios, o en Guerrero, en Morelos, en Michoacán, en la meseta purépecha, en diferentes lugares están apareciendo estos brotes muy importantes de reivindicación de autogobierno y autonomía, en los temas de seguridad, en los temas de economía, de educación, de salud, en fin. Sí hay una tendencia, una vertiente muy fuerte a esta reivindicación. No sé si por la crisis de violencia extrema que vive el país, pero parece ser una respuesta emergente importante, ¿no? Esta tendencia, no sé, igual responde también a varios aspectos, ¿no? La retirada del Estado para asegurar, ¿no?, las comunidades, entonces ellas se tienen que hacer cargo de sus propias seguridades, ¿no?, para no ser violentadas, y quizás también la construcción y fortalecimiento de sus identidades, de sus usos y costumbres. ¿Cómo es esto? Mira, yo pienso que más que la retirada, bueno, en algún sentido puedes llamarlo así, pero en realidad en esta situación de violencia extrema, que es un conflicto, no podemos caracterizar del todo, que se le ha llamado una guerra híbrida, se le ha llamado un conflicto interno, se le ha llamado una guerra de cuarta generación, o sea, no acabamos de encontrar una fórmula que realmente describa lo que está pasando en el país. Sin embargo, algunos de los aspectos comunes que se plantean es como esta cantidad de cuerpos duros, digamos, estatales y no estatales en el territorio. Y la parte del crimen organizado disputando al Estado, la captura del Estado, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el territorio, sobre todo en los poderes locales, es una enorme captura del Estado. Buscaglia en algún momento usó la cifra de 78% de los municipios tienen algún nivel de captura por agrupaciones del crimen organizado. Entonces, esto te refleja como este enorme distanciamiento de los poderes locales de un Estado fortalecido, digamos, a través de instituciones legítimas, funcionales, etc.
Y la verdad es que en el gobierno actual hay una centralización del poder que también sigue distanciando a estos poderes locales. Entonces tienes razón, hay una gran distancia entre la vida comunitaria y lo que seguiría de las instituciones, porque hay una franja que es inasible, que es la de los poderes locales, tal como está el país ahora. Y no parece haber una tendencia para fortalecer eso, ni de los gobiernos estatales ni del gobierno federal. Entonces, claro, las respuestas empiezan a constituirse desde lo comunitario, desde lo regional, desde las organizaciones sociales como tales, ¿no? Y sí, ahí estamos encontrando novedades de cómo enfrentar la violencia, de cómo enfrentar la economía, etc. Sí, respuestas diferentes, no sé si me gusta el término alternativo, ¿no? Pero desde luego las sociedades, los pueblos van buscando sus propios caminos, ¿no? O sea, cómo seguir, pues se podría decir subsistiendo, ¿no? Sí. Porque en realidad hay una persecución contra todo lo que sea diferente y todo lo que debilite el sistema capitalista. Así es. Y bueno, yo diría en este caso esa persecución toma formas muy concretas, ¿no? Porque el tipo de guerra, no sé, de conflicto que vivimos aquí, pues tiene como uno de los ejes de disputa fundamental los territorios, ¿no? Hay una disputa por el territorio donde convergen un montón de actores duros, ¿no? Entonces están las comunidades. A ver, yo diría que a estas alturas, comunidades muchas veces divididas, desgraciadamente, desafortunadamente, está el Estado, las empresas, el crimen organizado, a veces trenzados, a veces no trenzados. Es un contexto también de macrocriminalidad, ¿no? Donde los actores se engarzan de muchas maneras. Y lo cierto es que estos defensores de los territorios, de los modos de vida tradicionales o de estas nuevas formas de vida comunitaria están muy expuestos. Y han aumentado mucho, ¿no? Las agresiones a estos defensores de los pueblos, que tiene que ver también con esta disputa por los territorios y por la captura de las instituciones locales. Y creo que es muy importante para nosotros entender muy bien cuál es la dinámica de lo que está sucediendo para poder tener estrategias de protección útiles, ¿no? Yo personalmente creo que la estrategia de protección más útil es la cohesión de las comunidades. Si logramos restaurar vínculos comunitarios, el sentido de aquello que nos es colectivo y común para seguir sobreviviendo, para seguir, digamos, conservando o actualizando, porque muchos son contemporáneos, nuestros valores comunes, ¿no? Y tenemos que ver la manera en que las comunidades no se sigan fragmentando de la manera en que lo están haciendo y puedan ir haciendo todo un proceso de reconstrucción de su tejido, de un manejo de las diferencias distinto, que no implique necesariamente la ruptura, porque además las comunidades acaban no rompiéndose en dos, sino el miedo las lleva a fracturarse. Me acuerdo cuando Samuel decía, no como una taza que se cae y se rompe, sino como una taza que se cae y se hace añicos, ¿no? En muchos pedazos que ya no la puedes rehacer. Entonces yo sí creo que hoy todas las estrategias de lucha, de defensa, de protección tienen que pasar por ver cómo volvemos a establecer espacios de cohesión comunitaria o colectiva, no solamente en el territorio, sino en los colectivos, ¿verdad? Estamos más propicios a la fragmentación en este momento que a la unidad. Creo que a eso hay que darle vuelta. Sí, hay que recuperar, lo digo de manera metafórica, a esas tejedoras, ¿no? Sí. Que tejan grandes mantas, ¿no? Grandes alfombras ahí, sobre las que podamos apoyarnos, ¿no? y sobrevivir. Ejemplos concretos, emblemático en Morelos, pero no único en el país, Samir Flores, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de ese acompañamiento que habéis hecho en esa zona? Bueno, ese acompañamiento inició cuando inició la lucha en contra de la termoeléctrica en Huesca. Y en ese momento, pues con ellos hicimos método de trabajo que hemos hecho con otros compañeros, que fue como tener una discusión, una reflexión más estratégica, ¿no? Intentar con quienes constituían entonces el núcleo
activo, no sé si llamarle dirigente, pero el núcleo más activo de la resistencia, una reflexión que nos permitiera establecer un diagnóstico de las condiciones, cuál podría ser una estrategia de resistencia para detener el megaproyecto, para hacer un trabajo comunitario que precisamente remontara la división y fuera construyendo mayores respaldos, digamos, a esta lucha concreta frente a la termo. Fue en ese momento que nosotros entramos, los acompañamos en algunas mesas de negociación muy al principio del proceso, ¿no? Tenían la radio, tenían un proceso organizativo importante. Algunos de los compañeros de ese proceso estuvieron en las escuelas de paz y esto. Y más recientemente, pues ha sido precisamente a partir de, desgraciadamente, el asesinato de Samir. Y cosa pues muy dolorosa para todos. Incluso las condiciones que abre ese asesinato para la propia lucha del pueblo, ¿no? De detener el proyecto por lo pronto, permitirles avanzar internamente, rehacer su fuerza, ha sido muy impresionante, ¿no? Porque es a ese costo, digamos. Y Samir se convierte en un símbolo de la resistencia al territorio. La manera en que se da el asesinato de Samir creo que exactamente es este patrón de la colusión de poderes, de crimen organizado, los poderes locales, los caciques estatales. Entonces, instituciones, digamos, pueden ser en ese nivel en una disputa por los territorios y el control de las poblaciones, ¿no? En una población que está haciendo resistencia, blinda, una resistencia que blinda el territorio, que le permite construir un proceso propio con una escuela propia, o sea, todos estos recursos que ellos iban poniendo desde su propio proceso autonómico o autogestivo. Entonces es muy significativo en términos simbólicos el asesinato de Samir para el tipo de patrón de violencia que se está viviendo hoy en diferentes estados y regiones. Justamente esta construcción de estas pequeñas escuelas, la radio, además parece que dan miedo, ¿no? Porque justamente tienen que acabar con la vida de aquellos dirigentes, dirigentas, ¿no? Para digamos, intentar truncar el proceso. ¿Es posible que la termoeléctrica no arranque? En términos legales, ¿no? Porque hablabas de la debilidad de los consensos, ¿no? De la fragmentación. Ahora tenemos un poco que anclarnos en el derecho. Sí, lo que yo comentaba era que en este momento realmente este gobierno ha ido ganando un respaldo social importante y por lo tanto muchos de estos procesos de resistencia frente al despojo territorial o a la implantación de megaproyectos se están dando en condiciones en donde la resistencia es una minoría que está haciendo su resistencia muy a partir de algunos recursos jurídicos, mediáticos, pero sobre todo jurídicos. Entonces, en el caso de la termo, creo que esa lucha se ha convertido en un referente tal que el gobierno tenía un cálculo político. No creo que en este momento esté pensando en reactivar ahí un conflicto que mediáticamente le puede resultar muy costoso, ¿no? Me parece que el cálculo no solo es jurídico, que hay un cálculo político de dónde hay condiciones y dónde no para avanzar en algún megaproyecto. Parecería que por lo pronto no hay muchas condiciones para avanzar en el PIM, pero creo que tiene que ver más con un tema de correlaciones que de otra cosa, ¿no? Y además es un proyecto que tampoco el gobierno impulsó, apoyó de entrada. Quiero decir, ¿qué tanto le va a invertir para un proyecto que no le es propio frente a lo que puede tener un gran costo, sobre todo porque el PIM se ha convertido en la figura de Samir y de la comunidad de Amilcingo principalmente en un referente del movimiento zapatista, por llamarlo en un sentido más amplio, de esa afiliación, ¿no? Al menos a mí me parecería que no van a transitar por ahí por lo que significa estratégicamente y los costos. Sí. Tiene otros lugares donde hacerlo, ¿no? Sí. Hay otros lugares que lo están haciendo, camina, ¿no? Sí. Sí que me gustaría que nos dijeses las características que tiene que tener el contexto para que una mediación funcione, ¿no? Para que se pueda dar la mediación. A ver, una mediación que funcionara en un proceso de defensa territorial es muy diferente, porque
es un problema sistémico. Entonces, no te vas a poner de acuerdo como en las nociones de desarrollo, porque son dos nociones de desarrollo muy diferentes. No te pones de acuerdo tampoco muchas veces en la disputa por el territorio, porque es un solo bien en disputa, ¿no? Es presa sí o presa no, carretera sí, carretera no. Normalmente el conflicto, si se va a un proceso mediado, es que se va al conflicto de las condiciones. Quiere decir, en qué consulta sería aceptable, qué tipo de interlocución sería aceptable, cómo se puede aplicar una norma. O sea, lo llevas al tema de las condiciones políticas, cuando hablas de conflictos de base territorial, de la defensa del territorio principalmente. Y cuando hay condiciones, cuando ambas partes reconocen que hay un conflicto, cuando ambas partes se reconocen mutuamente legitimidad. Esto implica no estás en una estrategia de impugnación o aniquilación total del otro, ni desde una parte ni desde la otra. Y cuando encuentras una agenda de intereses que es posible colocar al centro de esa situación. Ahora, muchas veces los conflictos territoriales deciden, los movimientos de defensa del territorio deciden ir a una mesa táctica, es decir, una mesa que ellos van a usar para ganar tiempo, para distender una situación de violencia posible o represión, amenaza de represión o órdenes de aprehensión. O sea, la llevan a una mesa táctica para ganar tiempo, para ganar distensión, para ganar visibilidad mediática, etc. Una posibilidad de sentarse a la mesa, y ahí se centra la mediación en la posibilidad de ganar a la mejor la agenda de distensión. ¿Qué va a pasar con los presos, las órdenes de cancelación? La otra, un poco más estratégica, es cuando se negocian las condiciones para la toma de decisiones, ¿no? Vamos a ir a una consulta, quién se va a reconocer, qué papel van a tener las sentencias, cómo se van a aplicar, etcétera, ¿no? En una disputa. Tiene que ver más cómo se construyen las correlaciones, los aliados, quién se sienta de qué lado, dónde va a estar la ONU, la CNDH, etcétera. Entonces, eso tiene que ver más con las condiciones de la disputa. También es posible ahí hacer una mediación. Lo que es muy difícil y es muy arriesgado es intentar hacer una mediación entre presa sí o presa no. Sería en entrar ese caso solamente cuando la comunidad ha aceptado ya la posibilidad de construir un acuerdo en esa lógica. Es raro, pero hay casos. Está el caso de Xochicuautla, ¿no? Donde ellos llegaron a tener una resistencia pequeña, débil, en la que en un momento hicieron un cálculo de sus posibilidades y decidieron construir una propuesta alternativa para la carretera, en la que construyeron una carretera que les daba acceso al bosque sagrado. Esa era como la gran disputa, a través de 7 desniveles distintos, túneles y desniveles, para entrar a la carretera, de manera que no se rompiera la continuidad territorial de acceso al bosque. Ellos participaron de eso y negociaron también en esa línea la posibilidad de tener un proyecto comunitario integral de compensaciones, etc. Ya te metes a la lógica de la negociación. Y se hizo a través de una mediación, que yo diría, esa negociación resultó bien, pero se abrió un postconflicto con otro sector de la comunidad, que ahora se levanta en contra de este acuerdo. Es que ese es el problema de las negociaciones del territorio. Tendrías que tener una representación casi total de la comunidad para evitar que hubiera un nuevo conflicto en el postconflicto, ¿no? Que es lo que pasó aquí. Y las resistencias comunitarias territoriales casi siempre son parciales. Casi nunca representan a la totalidad, porque hay quien ya estuvo a favor del proyecto, porque hay quien todavía se mantiene en una resistencia de otro modo, y es difícil la cohesión total de esas luchas frente a los megaproyectos. El Estado tiene como una de sus estrategias la división de las comunidades. Entonces llegan a esa lucha muy divididos. Entonces entrar a una negociación así tiene un montón de riesgos. Y bueno, lo hemos visto una y otra vez, ¿no?
Cuando una autonomía está constituida, como puede ser la de Cherán, ¿qué trabajo le sigue? Bueno, ese es un autogobierno, sí, con libre determinación y autonomía. Es una autonomía muy diferente a la de Chiapas, te refieres, ¿no? Porque es una autonomía en el marco en el marco institucional, del marco legal. Yo creo que Cherán lo ha manejado bien porque tenía un proceso social autonómico. Lo fueron construyendo y sobre todo de cara a una amenaza enorme, como Cherán, varios. Yo entiendo la metodología de Cherán, que sí partió de construir los acuerdos básicos que en ese momento les permitieran sobrevivir como comunidad. Y los llevó a que en esa ruta se fueran dando una serie de, como ellos dicen, procesos vinculantes, digamos, a través de distintos ámbitos de la vida social, que construyeron al final una experiencia muy integral, ¿no? Porque es el gobierno, la economía, la organización social, la seguridad, el territorio. Entonces, esa integralidad en el caso de Cherán, en el marco de lo institucional, les permite tener una experiencia, pues yo diría, viable, articulada y todo. Lo hicieron con ayuda de otros compañeros que también les llevaron a entender, pues a tener esta mirada más integral, un método de trabajo, una facilitación de los procesos, ¿no? Cherán tuvo muchos apoyos en esa línea, ¿no? No así otras comunidades vecinas de Cherán en la meseta, que están dando su lucha por la libre determinación y la autonomía, pero con mucho menos recursos metodológicos, pedagógicos, de trabajo organizativo, que les permitan llegar con esta mirada tan integral de recuperación de sus propios valores en la construcción de consensos, de sus vínculos sociales, de sus vínculos familiares, culturales, etc. Cherán sí tuvo, y por eso se constituye una experiencia referencial, una claridad de ruta que no tienen otras experiencias junto. Entonces, Cherán puede estar donde está, usando los recursos institucionales, al mismo tiempo que fortalecida desde el proceso de base social. Eso es una pieza maravillosa. No todos tienen esa serie de condiciones alrededor de la experiencia, ¿no? Sí, nosotros nos quedamos maravillados, ¿no? Sí. Y además son 9 años ya de construcción y de fortalecimiento. Sí. Por eso, ¿cómo se sigue construyendo? Porque claro, yo miro el contexto, lo que le rodea, y veo la cosa muy, muy complicada, ¿no? Porque verdaderamente cuando sales la barrera, cuando pasas la barrera, hay otro mundo. Sí, eso es. Pero mira, los compañeros un poco que acompañaron toda esta primera construcción con la comunidad, son compañeros que apoyaron también el gobierno comunitario de Tancítaro. Pero te lo pongo como ejemplo porque Tancítaro está en tierra caliente, en Michoacán. O sea, si quieres hablar de un contexto absolutamente bajo la captura de estos actores no estatales, por llamarlo así, de un lado y del otro, ¿no? Los comunitarios y los grupos del crimen. O sea, era una zona con ausencia de Estado y con un montón de grupos duros alrededor de esa experiencia. Lograron el mismo acuerdo. Todos los partidos se reunieron y aceptaron tener un gobierno comunitario y bajaron su índice de criminalidad, no sé si a 0, pero casi, ¿no? Después de ser un municipio absolutamente cooptado por el crimen. Entonces, ¿en qué consistió? En que la comunidad pudo recuperar sus vínculos de lo común y lo colectivo. Este sentido de que son uno, ¿no? Y de que aquello que los divide pasara a un segundo plano para intentar poner al centro los elementos de la sobrevivencia de su comunidad. Es el mismo caso de Cherán y trabajaron con una metodología parecida. Pero te hablo de Tancítaro porque Cherán tenía además no solo el ser un pueblo indígena, sino una trayectoria política importante previa. No así el caso de Tancítaro. Pero lo que los hace común es haber recuperado ese sentido renovado de lo colectivo y lo común. Y creo que es la clave bajo la cual sigue sobreviviendo Cherán. A mí me encanta que ahora en la mirada y en la voz de los jóvenes, ¿no? Que ellos tienen hacia el futuro una posibilidad de hacer un relanceamiento de
experiencia de una manera mucho más interesante todavía. Sí, son unas voces muy potentes, muy potentes, politizadas, muy claras, una visión además muy alegre. Así es. Así es, y se mueven bien en la bisagra de las generaciones, ¿no? Porque sí, mantienen a todos dentro, ¿no? No son jóvenes que descalifican a los que están, sino yo creo que saben moverse todavía en lo que a cada quien le toca aportar en este momento. Sí, todo lo contrario, reconocen la sabiduría de los mayores, pero también quieren reconocer la frescura de los jóvenes, ¿no? Claro, y su mirada hacia adelante. Sí. Ya les tocará. Esta resolución que encontraron, estas experiencias concretas que has mencionado, que son micro, llevadas a lo macro, al país, serían la solución también para resolver, encontrar. Sí, o sea, pienso que algunas cosas las puedes subir de escala y otras no, pero para mí lo que sí es clave es saber que en lo local están las soluciones más significativas. Esto que decíamos antes, que son estos procesos locales los que al final van a empezar a crear la red necesaria de contención a la violencia, ¿no? Por eso, yo creo que mientras no cambie la lógica de la estrategia de seguridad, este gobierno ha dicho, y tiene razón, que se necesita una estrategia integral, que modifique las causas estructurales, que integre diferentes elementos, pero algo que no ha integrado en su estrategia es la mirada de lo local y comunitario. Y sí me parece que esa es una clave fundamental. Entonces, una es lo que puede subir de escala como construcción de valores, de instituciones, de forma de organización, de toma de decisiones en una escala más amplia, de sentido del territorio, etc. Pero otra es que lo local en sí pueda tomar un papel muy relevante en la coyuntura. Yo te diría que en México, por ejemplo, durante toda nuestra historia contemporánea, el gobierno fue monopolizado por un solo partido, ¿no? Antes del 88, solamente creo que 60 municipios de 2.400 fueron gobernados alguna vez por un partido que no fue el PRI. Y olvídate de ninguna legislatura, ¿no? Mucho menos un estado y nunca la federación. Entonces, en un monopolio casi absoluto. Viene el 88, el fraude contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y se abre una fisura. Pero esa fisura no se rompió por arriba, se rompió por abajo. ¿Qué es lo que se empieza a pluralizar en el país? Los municipios, los cargos municipales, los municipios, y de ahí ya va subiendo hacia arriba. Yo digo que los grandes procesos de cambio en este país siempre han empezado por abajo. Y entonces cualquier posibilidad de que una cuarta transformación sea viable, tendrá que considerar que lo local va a ser lo fundamental para ello. Y me parece que en este momento la idea de llevar el timón con tanta firmeza no ha hecho posible que lo local tome fuerza en un proceso, si quieres, complejo de cambio, pero en el que lo local está muy lejano de la discusión nacional, ¿no? Dolores, ¿qué es la dignidad para Serapaz? Pues mira, la dignidad nosotros la hemos aprendido de los actores que acompañamos, ¿no? Que es este sentido, diría don Samuel en su momento, de ser sujetos de la historia, ellos considerados quienes están construyendo un futuro basado en nuevas formas de convivencia, un futuro basado, yo diría, en nuevos valores, donde nos responsabilizamos unos de los otros, donde nos ocupamos y nos preocupamos de los otros, y en eso considero la naturaleza también, donde las relaciones que se establecen entre todos son de sujeto a sujeto, ¿no? Y entonces esa dignidad que te permite resistir en la construcción de ese mundo, pero no solamente como punto de llegada, sino en el camino en el que se va dando, lo tienes que hacer bajo ese tipo de relación. O sea, la dignidad es la que nos permite construirnos en esta relación de sujeto a sujeto, tanto en el proceso de lucha como en el punto de llegada de la sociedad en la que queremos construir, ¿no?
y aprendida de todos aquellos con los que hemos visto estos procesos integrales de lo interno y el proceso de transformación hacia afuera. Tiene esta coherencia, ¿no?, de dignidad muy profunda de estos actores. Eso es lo que les da una fuerza arrolladora y hace que sean también admirados, ¿no?, y admirables. Claro, y pues eso les da una fuerza moral que los va a sostener hasta ese punto de llegada, ya lo veremos. Sí. Pues muchísimas gracias No, por gracias este ratito. a ustedes. Muchas gracias.